Hola, bienvenidos a este podcast académico. Mi nombre es Natalie Reyes y en esta oportunidad hablaremos sobre el proceso de aplicación de las técnicas proyectivas en la evaluación psicológica, abordando la selección de la batería de pruebas, la formulación de consignas, la lectura de los materiales y la devolución ética de los resultados. Antes de explicar las técnicas, es importante comprender que una evaluación psicológica responsable no consiste únicamente en aplicar una prueba. El psicólogo debe seleccionar una batería de instrumentos adecuada al motivo de consulta, integrar la información obtenida mediante entrevistas, observación clínica y otras pruebas psicológicas y analizar todos los resultados de manera conjunta. Además, antes de iniciar la evaluación, es indispensable establecer un adecuado encuadre psicológico. Esto significa explicarle a la persona cuál es el objetivo de la evaluación, cuánto tiempo tomará, cómo se utilizarán los resultados, cuáles son los límites de la confidencialidad y resolver cualquier duda que tenga antes de comenzar. Justo con el encuadre, también debe obtenerse el consentimiento informado mediante el cual la persona acepta participar de forma libre y voluntaria después de recibir toda la información necesaria sobre el procedimiento. Estos elementos permiten garantizar una evaluación ética, profesional y respetuosa de los derechos de la persona evaluada. Técnica estructural. Aquí vamos a utilizar el test de Rorschach. Como técnica estructural es seleccionado el test de Rorschach. Este instrumento fue creado por Hermann Rorschach en 1921 y está conformado por 10 láminas de manchas de tinta simétrica. Su finalidad es explorar la forma en la que una persona percibe, organiza e interpreta estímulos ambiguos, lo que permite obtener información sobre aspectos del funcionamiento cognitivo, emocional y de la personalidad. Es importante aclarar que el profesional no interpreta únicamente lo que la persona dice que observa. También analiza la manera en la que construye su respuesta siguiendo criterios técnicos específicos. Uno de los criterios es la localización. La localización indica qué parte de la lámina utilizó la persona para elaborar su respuesta. Puede responder utilizando toda la mancha, un detalle frecuente o un detalle poco común. Otro criterio importante son los determinantes. Estos hacen referencia a las características de la mancha que influyeron en la respuesta, como la forma, el color, el movimiento, las texturas o el sombreado. Estos elementos ayudan a comprender cómo procesa la información la persona evaluada. Después de que la persona responde todas las láminas, se realiza una fase llamada interrogatorio. Su objetivo no es cambiar las respuestas, sino comprender exactamente cómo llegó a ellas y asegurar que la interpretación sea lo más precisa posible. Algunas preguntas que puede realizar el evaluador son: ¿en qué parte de la lámina observó esta figura? Esta pregunta permite, identificar la localización utilizada por la persona. ¿Qué fue exactamente lo que le hizo pensar que era eso? Su finalidad es reconocer el razonamiento que utilizó para construir esa respuesta. ¿Qué características de la imagen llamaron más su atención? Esta pregunta ayuda a identificar si la respuesta estuvo influenciada por la forma, el color, el movimiento o alguna otra característica de la mancha. ¿Podría señalar exactamente dónde observa esa figura? Esto facilita la codificación correcta de la respuesta y disminuye errores durante la interpretación. Última pregunta que le podríamos realizar. ¿Hay algún otro detalle que considere importante mencionar? Esta pregunta permite obtener información adicional sobre el proceso perceptivo y cognitivo de la persona. Es importante recordar que el test de Rorschach
Nunca debe utilizarse como único criterio para emitir un diagnóstico psicológico. Técnica temática. Test de percepción temática, o mejor conocido como TAP. Este instrumento fue desarrollado por Henry Murray y Christina Morgan y tiene como propósito explorar la personalidad mediante la creación de historias a partir de diferentes imágenes que representan situaciones ambiguas. Durante la aplicación, el evaluador presenta una lámina y le solicita a la persona que invente una historia, respondiendo preguntas como: ¿qué ocurrió antes de esta escena? ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Qué está pensando, sintiendo los personajes? ¿Qué sucederá después? A partir de estas historias, el psicólogo analiza diferentes ejes de interpretación. El primero es el héroe de la historia, es decir, el personaje con el que la persona parece identificarse. El segundo eje corresponde a las necesidades y motivaciones del personaje principal, permitiendo conocer cuáles son sus metas, deseos y conflictos. Tercer eje, analiza las presiones del ambiente, es decir, los obstáculos, apoyos o dificultades que aparecen dentro de la historia. El cuarto eje, evalúa los conflictos emocionales y las estrategias que utilizan los personajes para resolver problemas. Finalmente, se analiza el desenlace de la historia, ya que permite comprender las expectativas y la forma en la que las personas enfrentan las situaciones difíciles. Toda esta información debe integrarse con resultados de otras pruebas y nunca interpretarse de manera aislada. Técnica expresiva, dibujo de la familia. Esta prueba permite explorar la percepción que tiene la persona sobre sus relaciones familiares, los vínculos afectivos y la imagen que posee de sí misma dentro de su entorno. La consigna más utilizada consiste en decir: por favor, dibuja una familia, la que usted desee. La que desee a la persona que se le coloca el test, procurando incluir a todos sus integrantes. Esta instrucción es intencionalmente abierta para favorecer la expresión espontánea y evitar influir en la respuesta del evaluado. Una vez finalizado el dibujo, es indispensable realizar una entrevista complementaria. En esta entrevista, el psicólogo pregunta: ¿quién es cada personaje? ¿Qué está haciendo? ¿Qué considera que es el más feliz? ¿El más triste? ¿Con cuál personaje se identifica? ¿Y cómo describiría la relación entre ellos? Esta entrevista es fundamental porque el significado del dibujo depende de la experiencia personal de quien lo realiza y no únicamente del observador que evalúa al evaluador. Entre los elementos estructurales que pueden analizarse se encuentra el tamaño de las figuras y la diferencia entre ellas. El tamaño puede aportar información acerca de la importancia que la persona asigna a determinados miembros de la familia o sobre la percepción que tiene de sí misma. Por otra parte, la cercanía o separación entre los personajes puede brindar información sobre cómo perciben las relaciones familiares y el nivel de proximidad emocional. Sin embargo, estos indicadores nunca deben interpretarse de manera aislada, ni poseen un significado único. Para finalizar, es importante recordar que las técnicas proyectivas construyen herramientas de apoyo dentro del proceso de evaluación psicológica y que no deben ser utilizadas como la única fuente de información para emitir conclusiones. Los hallazgos deben sintetizarse integrando la información obtenida mediante la entrevista clínica, la observación del comportamiento, la historia personal y otras pruebas psicológicas. El objetivo es identificar patrones consistentes que permitan formular hipótesis fundamentadas, evitando realizar interpretaciones exageradas o afirmaciones que no cuenten con suficiente evidencia. Entre los principales límites de interpretación encontramos, en primer lugar, que ninguna técnica proyectiva permite establecer un diagnóstico por sí sola. Siempre es necesario complementar con resultados y con otras herramientas de evaluación. En segundo lugar, las respuestas pueden verse influenciadas por factores como la cultura, la edad, el nivel educativo, el estado emocional y las circunstancias en las que se realizó la evaluación. Por ello, el contexto siempre debe ser considerado durante la interpretación.
Finalmente, la devolución de resultados debe realizarse de manera ética, clara y respetuosa. El psicólogo debe explicar los hallazgos utilizando un lenguaje comprensible, evitando etiquetas o juicios que puedan afectar a la persona evaluada. Asimismo, tiene la responsabilidad de proteger la confidencialidad de toda la información obtenida y compartir los resultados únicamente con la persona evaluada o con quienes estén legalmente autorizados para recibirlo. Con esto, concluye este podcast académico. Muchas gracias por su atención y espero que este contenido haya permitido comprender la importancia de aplicar las técnicas proyectivas con responsabilidad, rigor científico y un profundo compromiso ético dentro del ejercicio profesional de la psicología. Muchas gracias.